Hola a todos, soy el observador silencioso y hoy les traigo una bomba, así que siéntate y tomemos café, ¿cómo les parece? Colombia se despierta, envuelta en una tormenta política que sacude los cimientos del poder. El propio presidente Gustavo Petro reveló que su visa para ingresar a los Estados Unidos fue suspendida. La noticia no vino de medios internacionales ni de comunicados oficiales, sino de la voz del mismo mandatario, lo que aumenta el dramatismo y la gravedad del hecho. Se trata de un suceso que no solo genera incertidumbre en los pasillos de la Casa de Nariño, sino que abre un capítulo de tensión diplomática que pocos imaginaban. Y es que nunca antes en la historia reciente un presidente colombiano había quedado en el ojo del huracán por un golpe tan directo desde Washington. En cuestión de minutos, la revelación de Petro se convirtió en tendencia nacional, desatando un oleaje de teorías, sospechas y rumores. ¿Qué significa realmente esta suspensión? ¿Es un castigo político disfrazado de formalidad burocrática o un mensaje contundente de que las relaciones bilaterales están entrando en terreno oscuro y peligroso? El presidente no se limitó a informar fríamente la pérdida de su visa. Por el contrario, su reacción fue inmediata, desafiante y cargada de simbolismo. Apenas llegó a Bogotá, Petro lanzó un mensaje que estremeció al país. «Ya no tengo visa a EE. Para ir a Ibagué no la necesito. Pero lo que están haciendo rompe todas las normas internacionales». Una declaración que no solo retumba en los oídos de sus seguidores, sino que enciende alarmas en los sectores diplomáticos y políticos más conservadores. Lo que podría parecer una simple frase, en realidad encierra un trasfondo inquietante. La insinuación de que la decisión no es un trámite administrativo, sino un movimiento estratégico cargado de intención. El hecho de que el mandatario hable de normas internacionales violentadas y de un acto que pone en riesgo la inmunidad presidencial abre la puerta a una serie de interrogantes que hoy sacuden la opinión pública. Estamos frente a un acto aislado o ante el inicio de un pulso de poder entre la Casa Blanca y el Palacio de Nariño. Pero la historia no termina ahí. Petro, lejos de mostrarse sorprendido, dio un paso más y apuntó directamente contra lo que él denomina las mafias internacionales. Según sus palabras, son estas fuerzas ocultas las que estarían detrás de la suspensión de su visa con el propósito de separar a Estados Unidos de Colombia. Una acusación tan grave como inquietante porque sugiere que los hilos del poder no se mueven desde los despachos diplomáticos, sino desde rincones oscuros donde intereses inconfesables dictan las reglas del juego. El eco de esas palabras no solo resuena en la política local, sino que también abre un abanico de teorías que se multiplican en las calles y en las redes sociales. ¿Quiénes son realmente esas mafias? ¿Qué poder tienen para doblegar a la nación más poderosa del mundo y castigar al presidente de Colombia? Las sombras que envuelven este episodio parecen más densas de lo que imaginamos y apenas comienzan a mostrarse ante nuestros ojos. Lo más perturbador de todo es la advertencia que lanzó el propio presidente. Aseguró que esta decisión rompe con los principios de inmunidad internacional que amparan a los jefes de Estado en la Asamblea de Naciones Unidas. Una acusación de tal calibre no puede tomarse a la ligera, porque si lo que Petro afirma es cierto, estaríamos ante un quiebre de las reglas que sostienen el orden diplomático mundial. La idea de que un presidente en ejercicio pueda ser bloqueado, limitado o castigado de esta manera por una potencia, genera un eco escalofriante. ¿Se están utilizando las visas como armas políticas? El mensaje de Petro deja un aire cargado de misterio y tensión, como si estuviera revelando que la diplomacia no es más que una fachada, detrás de la cual se esconde un juego de presiones, chantajes y silenciamientos. En este punto la pregunta se vuelve inevitable. ¿Quién controla realmente los hilos de la política internacional y hasta dónde llega el poder oculto? ¿Qué se mueve tras la cortina? La comparación que hizo Petro con la autoridad palestina destapó un nuevo nivel de incertidumbre.
no fue una mención casual ni un ejemplo cualquiera, sino una señal directa de que Colombia podría estar entrando en una lista incómoda de gobiernos que desafían la narrativa de Washington. El presidente colombiano insinuó que lo ocurrido con su visa guarda similitudes con la exclusión sufrida por Palestina, un actor político históricamente incómodo para los Estados Unidos y sus aliados. Pero aquí surge el misterio. ¿Realmente Colombia está siendo colocada en ese mismo lugar de aislamiento y castigo? ¿O se trata de una advertencia de que nuestro país está siendo vigilado por levantar una voz incómoda en medio del conflicto internacional? La sola idea de que Petro intente situar a Colombia junto a naciones históricamente marginadas en la diplomacia mundial genera temor, suspenso y especulación, como si estuviera dejando un mensaje cifrado, una alerta de que lo que vemos es apenas la superficie de un plan, mucho más profundo y oscuro, que aún no comprendemos del todo. El trasfondo se vuelve aún más inquietante cuando recordamos que fue justo después de que Petro exigiera al ejército de Estados Unidos y al de Israel no participar en lo que él llamó un genocidio cuando, de manera repentina, su visa desapareció. La coincidencia es demasiado exacta para pasar desapercibida, y es aquí donde las preguntas se multiplican. ¿Fue un simple procedimiento burocrático o un castigo directo contra un presidente que osó señalar a las potencias en medio de un conflicto sangriento? El misterio se profundiza porque, al suspenderle la visa a un mandatario en ejercicio, Washington no solo le lanza un golpe político, sino que envía un mensaje silencioso, casi intimidante, a cualquier otra voz que intente desafiar sus decisiones. Lo que parecía un trámite administrativo se transforma en un acto simbólico, cargado de advertencias ocultas, como un recordatorio de que quien levanta la voz contra las grandes potencias puede pagar un precio alto. ¿Será que lo de Petro es apenas el comienzo de un guión escrito en las sombras? Las redes sociales, los noticieros y los círculos de poder no tardaron en reaccionar. Para unos, lo ocurrido es una represalia brutal, un castigo directo contra Petro por atreverse a desafiar intereses internacionales. Para otros, es la consecuencia inevitable de su discurso incendiario y de sus posturas incómodas frente a Washington y Tel Aviv. Pero más allá de la opinión dividida, algo oscuro flota en el ambiente. La sospecha de que este episodio va mucho más allá de un choque diplomático común. En los pasillos de la política se habla en voz baja de advertencias, presiones y negociaciones secretas que nunca salen a la luz pública. Y mientras el pueblo colombiano observa con incertidumbre, el eco de la noticia se expande como una sombra que nadie logra contener. ¿Estamos presenciando una simple sanción o el inicio de una estrategia calculada para debilitar al presidente desde fuera y quizás desde dentro del mismo país? No podemos olvidar que Estados Unidos ha sido, por décadas, el aliado más cercano de Colombia en temas de seguridad, economía y lucha contra el narcotráfico. Pero ahora, con la suspensión de la visa presidencial, esa relación parece entrar en un terreno sombrío y desconocido. Detrás del discurso oficial de cooperación, se oculta la duda inquietante. ¿Estamos frente a una ruptura silenciosa que podría cambiarlo todo? Las alianzas construidas durante años podrían resquebrajarse en cuestión de días. Y lo más alarmante es que el pueblo colombiano no sabe hasta dónde puede llegar esta grieta. Las sombras de la historia nos recuerdan que ninguna nación es intocable cuando desafía a una superpotencia y que los castigos diplomáticos suelen ser apenas el primer movimiento de un juego mucho más peligroso. El suspenso se espesa y cada palabra de Petro parece encender un fuego que amenaza con consumir la frágil relación entre Bogotá y Washington. Lo verdaderamente inquietante es pensar en lo que podría venir después. Si Estados Unidos se atrevió a suspender la visa de un presidente en ejercicio, ¿qué otros pasos estaría dispuesto a dar? En los pasillos del poder internacional se murmura sobre sanciones económicas, presiones financieras e incluso la posibilidad de aislar políticamente
a Colombia en foros globales. La incertidumbre crece porque cada movimiento parece calculado, como si se tratara de un guión secreto escrito en algún despacho oculto. Y lo más perturbador es que el pueblo colombiano, sin saberlo, podría convertirse en la principal víctima de este pulso de fuerzas invisibles. La suspensión de la visa ya no luce como un hecho aislado, sino como la primera ficha de dominó en una cadena de acciones que podrían desencadenar la peor crisis diplomática de nuestra historia. Las sombras se alargan y el misterio apenas comienza a revelarse. El observador silencioso te deja con la pregunta que muchos temen formular. ¿Lo que estamos presenciando es un simple tropiezo diplomático o el inicio de la peor crisis en la historia moderna entre Colombia y Estados Unidos? Las palabras de Petro resuenan como advertencias que traspasan fronteras, y el silencio de Washington se siente como un eco que esconde más de lo que revela. En medio de este clima enrarecido, lo único claro es que nada volverá a ser igual. Las relaciones bilaterales han sido tocadas por una sombra que amenaza con oscurecerlo todo. ¿Será este el principio de una ruptura inevitable o la antesala de presiones ocultas que todavía no conocemos? Lo cierto es que detrás de esta suspensión late un misterio, que apenas comienza a escribirse, y cuyo desenlace podría cambiar para siempre el rumbo de nuestra nación. Yo solo observo y digo, suscríbete a mi canal para más actualidad. Hasta pronto.